Hoy un 13 de julio de 2023, acá en el Valle Santa Lucía Abajo. La idea de este pequeño video es hacer una pequeña evidencia y así reflejar la situación, las condiciones del valle después del temporal. Es como un post temporal. El post temporal todos por las noticias acá en la zona se enteraron lo que fue el gran temporal acá, que afectó bastante el valle. El caudal del río aumentó mucho. Yo creo que hace muchos años, de los tiempos de los bisabuelos, que no se veía un caudal tan hondo, tan agresivo como el que se vivió este año, ahora en julio. Bueno, este temporal dejó muchos derrumbes acá en el camino, porque el camino generalmente está a orillas del río. Y estos derrumbes sí fueron provocados por la cantidad de agua, mucha agua, y entonces se dieron la tierra, el árbol, y están cayendo. En el mismo temporal cayeron muchos y siguen cayendo después de. Y como decía, que el camino que nosotros tenemos colinda mucho con la orilla del río. Entonces el río, como su caudal fue muy agresivo, con mucha agua, y el río se expandió y se movió en este temporal. Cambió de dirección. En unas partes se fue bastante al lado sur y en otras se mantuvo su caudal, pero el daño fue bastante, sobre todo el lado norte, donde está el camino donde voy ahora, porque como se comió en gran parte, hizo socavado y se comió camino, estrechó nuestro camino, o sea, nos ahorilló más de lo que estábamos. Viste que hay otro derrumbe que quedó, y ahí por un poquito, no sé si se ve el río. Entonces el río se enanchó demasiado, buscando acomodar su cantidad de agua, litros de agua traída por segundo. Y a ver, aquí hay otro derrumbe. Este fue el derrumbe del temporal. Aquí vamos subiendo. Aquí hay que subir con mucho cuidado, porque quedó bastante estrecho, ¿ya? Y esta es la situación, las condiciones que estamos viendo post temporal. Si bien en el momento del temporal recibimos mucha ayuda de las autoridades, porque fue muy impactante, porque aquí generalmente está este valle, su extensión turística, entre comillas, se basaba en una pasarela más allá de su paisaje, su camino, su entorno, su verde, el río mismo como balneario. Y había una pasarela, que esa pasarela cumplía la función de la conectividad de dos comunidades: la que estamos acá en este lado del lado norte, que es Ñuble, y el lado sur, que nosotros limitamos también con la región del Biobío. Entonces era la conectividad con la comunidad del Biobío. Bueno, el río esa noche se llevó la pasarela, se dieron unas basas que tenía, unos pilares, y la fuerza del río, sus piedras, arrasó con la pasarela. Solamente dejó los cables y el resto todo desapareció. Entonces se perdió la conectividad y el daño. Entonces como que hubo gente aislada, gente muy desconectada. Vino las autoridades en distintos medios, sobre todo en helicóptero, porque ya el camino, como estaba cortado, no se podía acceder por tierra. Y bastante ayuda. Bastante ayuda en cuanto a la salud, medicina, alimentos. Sobre todo también se le dio ayuda a los animales en cuanto al forraje.
Pero el temporal, sí, el temporal no se fue. Ellos se fueron, pero el temporal no se fue. El temporal quedó, o sea, el daño quedó. Más que el temporal también se fue, pero el daño que dejó el temporal quedó acá en la comunidad. Entonces la comunidad necesitaba tener una conectividad, necesitaba ir al pueblo, porque necesita seguir con su vida, necesita tener lo más posible una vida normal. Entonces la comunidad, entre todos, empezaron a trabajar en el camino para poder habilitarlo, para poder generar conectividad hacia el pueblo. Entonces se logró arreglar el camino, despejarlo, más que arreglarlo, despejarlo, y así tener el acceso nosotros a Yungay. Pero el daño siguió, las lluvias siguieron, y el camino está en las mismas condiciones, solamente que se habilitó, se despejó para el tema de la conectividad, pero el camino está muy peligroso. O sea, hay partes del camino que está demasiado peligroso para pasar, y muchas partes del camino también en ese momento se convirtieron en el río, fueron parte del río. O sea, eso significa que el río, si se metió al camino, le hizo mucho daño al río en sí. No estando a la orilla, pero sí al meterse, a convertirlo en río. Entonces el camino quedó muy dañado. Y entonces la comunidad, como le estaba diciendo, para poder seguir su vida un poco normal, porque muchos trabajan, tienen que ir a pueblo por medicina, hay mucha gente de edad también por acá. Toda esta parte se convirtió en río. Todo este lado era un río, era parte del río en su momento del temporal. Acá se metió, aquí hay unas casas, se metió en esas casas, el río, o sea, realmente fue agresivo. Entonces, en base a la gente de tratar de llevar una vida normal, igual como que quedamos un poco solos también. Solo en cuanto a las utilidades. Hay una camioneta que es de la central, que ellos también no dejan de venir, porque ellos también, claro, son parte de la central acá, y ellos también tienen su pega. Entonces, aquí el camino está re malísimo. Esto también era todo río, y estaba hablando de la comunidad. Entonces la comunidad en sí, de alguna manera, se la tuvo que arreglar, pero la utilidad en sí, ya sea el motivo que sea, porque uno desconoce un poco, pero sí desapareció. O sea, no está la ausencia, o sea, dejó una ausencia acá de las autoridades, porque claro, vieron que el camino hay una conectividad al pueblo, que es perfecto, y lo segundo, que la conectividad del puente de la pasarela para poder llevar los víveres a la gente de que está aislada. La misma comunidad se ingenió un mecanismo para poder hacer una conectividad de ambas comunidades en base a lo que del río dejó. Lo que dejó en sí fueron los alambres. Entonces la comunidad acá, los chicos muy ingeniosos, inventaron un carrito, hicieron toda una pega y bien artesanal, pero muy funcional, para poder llevarles cosas a la gente que está al otro lado. Algunos pasan también, que son más livianitos, y así continuar la vida, preocupados de los animales, porque al otro lado también hay animales. Los animales necesitan su atención. Y ahí así quedó funcionando. Y la verdad que no es que nosotros como comunidad seguimos con el problema, seguimos preocupados. Ahora nosotros acá realmente respiramos el día a día susto. ¿Por qué? Porque nosotros, un ejemplo, el otro día de la semana llovió y hubo un derrumbe súper grande en el camino. Yo pasé y vi que estaban cayendo rodados de piedras, y bueno, aceleré un poquitito y logré pasar. No me di cuenta del derrumbe, pero un chico que venía más atrás se encontró con el derrumbe grande. Entonces
ese miedo, estamos en el constante miedo, el transitar, porque porque lo podemos encontrar con un derrumbe, no podemos pasar, y si es un derrumbe grande necesitamos, para sacarlo necesitamos gente y tiempo, se pierde tiempo. Entonces estamos constantemente en ese miedo constante, que si tú vas pasando se te cae algo, porque si tú, acá no puedo enfocar bien, pero en las quebradas arriba uno ve que hay árboles que están casi colgando. Hay parte que los árboles están casi colgando. Uno ve que en cualquier momento ese árbol se va a caer, o cualquier momento va a haber un derrumbe acá. Entonces, ojalá que no te pille, no coincida el derrumbe con tu pasaje y te llegue a ti. Entonces ese miedo constante lo tenemos acá en la comunidad. El día a día respiramos ese miedo nosotros acá. Y mira, ayer hubo un derrumbe acá, no fue muy grande, pero cayeron unas ramas, que eso significaba que teníamos que, aquí ahora que andar con hacha y pala, porque son derrumbes chicos para poder sacarlo. Por ejemplo, aquí hubo un derrumbe ayer, había unas matas cruzadas acá que era muy difícil pasar, y así son derrumbes. Ahora, como estaba diciendo, que la comunidad, bajo sus propios medios, está sobreviviendo acá, está luchando para poder tener una vida más normal. ¿Y eso qué significa? Que aquí hay una gran ventaja en la comunidad, como gente que hay acá, que es gente, de casi todos somos de esfuerzo, pero hay gente que tiene muy buena voluntad. Y acá nosotros, hay una persona que tiene una máquina, una retro, que está en este lado acá. Quedó en la parte que digamos un poquito aislada, y esa retro ha sido la solución para la comunidad. Es una máquina de un particular que la trabaja, que hoy en día no puede salir, quedó atrapado, no puede salir. Entonces esa máquina que quedó ha sido muy útil. Esa ha sido la solución de la conectividad a la pasarela, porque tensar esos cables que son tan gruesos y lo largo, entonces añecle, como se dice vulgarmente, o tirarlo, y realmente es muy difícil. Entonces con una retro tiene la suficiente fuerza para hacerlo. Entonces con esa retro se han hecho todas las mejoras, todos los arreglos de la pasarela y del camino, porque derrumbe grande, porque la semana hubo un derrumbe grande, que le estaba contando, y eso para poder sacarlo, habilitarlo y no quedar la gente al otro lado, porque ya había como 2 autos. Entonces la máquina, la retro, esa es nuestra gran salvación, y es una máquina de un particular. Entonces una persona que las máquinas en sí estas tiene harto riesgo, porque donde se hay derrumbe son caminos, son partes estrechas, entonces están en constante riesgo que te puede ir al río, y tienes desgaste de máquina, maltrato, consumo de petróleo, esfuerzo humano, porque ese día fue en la noche. Si él estaba acostado, tuvo que levantarse, ir al lugar y limpiar, despejar, y despejar no significa media hora, estuvo como 2 horas trabajando. Entonces es un esfuerzo de la comunidad. Por eso al principio decía que nos sentimos un poquito abandonados un poco por las autoridades, porque está bien si sigue lloviendo y el camino quedó en esas condiciones, y así quedó por parte de las autoridades. Nosotros no hemos tenido ninguna ayuda en base a mejor arreglo del camino en esas partes que están muy peligrosos para pasar, que quedó muy estrecho, que nosotros no sabemos qué es lo que hay a la orilla, porque claro, se habilitó, pero si está débil el terreno, no hay un estudio. Nosotros pasamos despacito pensando que ojalá que todavía siga firme esa parte del camino que está habilitado, y si llega a estar débil, y si llega a ceder, y ceder significa caerse al río, entonces ese temor, ese miedo, sobre todo cuando llueve, se le aprieta la guata a uno cuando pasa.
siendo de aquí mismo de la comunidad, acostumbrado, conoce sus caminos, pasar por ahí, se te aprieta la guata realmente. Y son costos humanos. Eso es un costo humano. O sea, si llega a suceder algo aquí de alguien que pasó un derrumbe o se dio en la parte del camino mala, son costos humanos. Entonces no podemos jugar con la parte humana. Entonces ese es el llamado un poquito a la autoridad, un poquito a la advertencia. Si seguimos así, ojalá que no, porque todavía estamos en pleno invierno, no sabemos qué va a ocurrir los días después. Quizás venga un temporal igual, un poquito mejor, un poquito menos, pero el camino y el valle ya está fracturado, el valle está debilitado, está con todo este tema del que fue el primer temporal. Entonces así vivimos acá ahora, así estamos sobreviviendo en el valle. Entonces, ¿cuál es la idea? Que está bien, si no hay acceso para maquinaria pesada, para posar, para recorrer todo el valle, pero hagan defensa, o sea, pongan defensa. Bueno, hay que poner defensas fluviales en varios sectores, pero el día de hoy, como solución ahora ya estamos un poquito más tranquilos, venir y tratar de arreglar un poquito el camino, las partes que se puede, ya sea cuadrilla de hombres, despejar, o si puede entrar una máquina, perfecto, o las partes donde puede entrar la máquina, bien, pero necesitamos tener esa seguridad, un poquito esa tranquilidad, porque oye, ojalá, no ha nevado, si llega a nevar no sé cómo va a ser, sobre todo el tema de los redumbres, el peso de las nieves, los árboles, eso que están a medio caer. Entonces, y tampoco nos podemos quedar aislados. Si salimos a la mañana a veces al pueblo, a nuestras cosas, a nuestro trabajo, nos podemos quedar aislados también. ¿Sí? Es claro, pensamos que ¿para qué están ahí? ¿Por qué no se van? Es que no es tan así. No podemos pensar así, de esa manera. Si el valle está tan peligroso, váyanse. Busquen refugio en otro lado. No es así, no es una solución. Y no es una manera bien de pensar tampoco. Porque acá en el valle hay más que las personas. Están las cosas, están los animales. Es la vida que uno tiene acá. Entonces, en estos tiempos de hoy está la tecnología, están los medios, están los recursos para dar solución. ¿Sí? El mismo helicóptero. Se necesitan traer materiales, si no puede ser por camión, existen los otros medios. Entonces, claro, tiene un costo, pero esto es un problema ya escaló. Yo creo que un problema de Estado, más de gobernación, yo creo que es un problema de Estado. Entonces, en situaciones así hay que trabajarlo, hay que preocuparse, ponerle atención. Insisto, esto puede tener, ojalá que no, pero puede haber costo humano. Y si hay costo humano, ya es delicado. Delicado costo humano. Entonces, bueno, mira, que hay otro derrumbe que fue el tiempo, el día de los temporales. Aquí casi un bosque entero se fue abajo. Y así, pues. Así que queremos sentir un poquito más seguro, porque como digo, como está diciendo, que es invierno y no sabemos cómo viene. Entonces sentimos aquí, claro, aquí el camino quedó bien estrecho porque el río hizo un socavón súper grande acá abajo. Entonces uno aquí pasa despacito, pero como digo, tú no sabes qué hay abajo, si está hay un hoyo, quedó debilitado la tierra, el camino, si ahí viene una lluvia menos grande, sube el río, no sabe porque no hay estudio, nada de eso. Allá viene el río tranquilito, como que si nada ha pasado. Pero así es la naturaleza, es la fuerza de la naturaleza. Y bueno, la naturaleza es sabia, y cuando quiere hacer cambio se enoja un poquito y listo. Eso, bueno, eso quería transmitir, como dije al principio, un poco la situación de la comunidad, en las condiciones que estamos y los miedos que tenemos del día a día,
Así que esperemos una ayuda, porque parte de la comunidad ha puesto toda la ayuda en base a sus medios. Nosotros nos hemos dado la solución acá como comunidad. Hay gente que ha trabajado, se ha dedicado a trabajar para poder tener una normalidad, tener habilitado todos sus caminos. Nosotros tenemos una familia allá que están aislados por 2 ríos, entonces no podemos seguir días así, un mes así, aislado completamente. O sea, está bien, quizás ya una semana, 2 semanas, pero ya cuando estás un mes, 2 meses aislado, o sea, es delicado, es complicado psicológicamente también para las personas, porque no estamos preparados para esto. No estamos preparados para estar tan aislados tanto tiempo. Entonces, a eso voy yo, que hay que buscar soluciones para la gente. Y la comunidad ha trabajado firme en eso, bajo sus propios medios y arriesgando sus vidas también, y teniendo costos personales de cada uno para poder tener una conectividad y una seguridad. Pero necesitamos más recursos. Eso, aquí hay en otra camioneta de la central. Y ya, pues, que estén bien, tengan buen día, hablamos.